hermanos, hoy este día tenemos una enseñanza muy especial, ya que hace unos días estuvimos compartiendo el daño que ha causado el G12 a la sana doctrina. Y bueno, hoy este día tengo la bendición de que nos acompaña aquí en la Iglesia de Jesucristo Camino al Padre el pastor Eric Cabrera, y vamos a estar hablando con respecto a las divisiones que ha hecho el G12, a las divisiones que ha causado en todo Latinoamérica, porque muchas personas dicen, no debe de hablar mal del G12. Muchos de ellos no saben los estragos que ha causado, no saben el daño que ha causado a ministerios, a iglesias, a concilios, y también vamos a hablar un poco con respecto a lo que es el liberalismo. Así que esté pendiente, ya que me han hecho muchísimas preguntas. Tenemos nosotros la primera parte que se ha hablado con respecto a esto, y son miles de personas que han comentado ahí en el YouTube. Así es que hoy este día vamos a hablar un poco de eso, ya que aquí en Houston causó bastante daño, y también allá por el área de Washington, de Maryland, de Virginia, donde el pastor Eric Cabrera se ha desarrollado, y también él es presidente de una misión llamada Final, Última Llamada. Así que una bendición estar con él. Estoy muy contento de tenerle. Pastor, muy bienvenido a la Iglesia de Jesucristo Camino al Padre, y para mí es un privilegio grande, nos honra con su presencia, ya que en esta semana tenemos una campaña evangelística maravillosa, iniciando desde hoy este día, y tenemos esta gran oportunidad para compartir con todos ustedes con respecto a este tema, porque debemos de ser muy cuidadosos de la sana doctrina. Muchas personas nos empiezan a veces a señalar, a criticar que no se debe de juzgar, pero verdaderamente los ministros del Señor hablaron mucho con respecto a esto, y no es que se quiera criticar, no es que se quiera señalar o juzgar, sino que tenemos que hablar esto, porque muchas personas, en el caso como mi persona, hemos salido del G12, conocemos el G12, hemos visto todas las disoluciones que ahí se hacen, y por esa razón nosotros hablamos de esto, para que personas que nos escuchen presten atención a lo que hablamos, que no solamente digan, no, yo no quiero oír eso, sino que escuchen con atención lo que hoy este día vamos a hablar. Así que, Pastor Eric, un gusto tenerle con nosotros. Muchas gracias, Pastor Gerardo Bonilla. Para mí es un privilegio, una honra estar con usted. Dios bendiga a toda la audiencia, a los hermanos y hermanas, inclusive amigos que miran las transmisiones del pastor. Realmente los mensajes que el pastor Gerardo Bonilla está presentando en esta plataforma están llegando a muchas personas, están siendo de grande bendición. Y este tema, Pastor Gerardo, este tema del G12, es importante que se retome, ya que este movimiento nació allá en los inicios del 2000, y en los últimos años como que se ha dejado de tocar. Las últimas generaciones, estamos hablando de 5 años para acá, desconocen este tema, solo han escuchado oír de este tema, pero no saben. Y es importante que se vuelva a tocar, que se vuelva a hablar, se vuelva a explicar, y que se den cuenta que esto vino a traer división. Como usted decía, ha traído tremendo problema en el área de la iglesia en toda Latinoamérica. Así que para mí es un privilegio, es una honra estar aquí en la Iglesia Camino al Padre, compartiendo con el pastor Gerardo este tema que sé que será de bendición para ustedes. Comparta esta transmisión para que otros también puedan ver y puedan disfrutar de este mensaje. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, y ya que el pastor Eric habla de compartir, tenemos la oportunidad, algunos de nosotros, de poderla compartir allí en lo que es WhatsApp, ahí en las otras plataformas. Usted puede hacerlo, y estoy seguro que varias personas se van a unir a la transmisión para que podamos ser instruidos como iglesia. Recuerde que estamos, como dijo el apóstol Pablo dijo, yo estoy por defensa
del Evangelio. No que tengamos nosotros enemistades o odios o rencores con nadie, absolutamente no, sino que como ministros del Señor, que amamos las almas, como pastores evangélicos, deseamos el bienestar de las ovejas. Deseamos que ellos puedan estar en un lugar confortable donde vaya apegado a la palabra y que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Y vamos a empezar con este pasaje de Romanos capítulo 16, verso 17. Dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Esta es una orden que el apóstol Pablo está dando a la iglesia. Oiga bien, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que vamos a iniciar y vamos a partir de este versículo. Pablo hace un ruego, pastor. Dice: os ruego, les ruego. Cuando alguien te ruega es porque hay una necesidad. Esto es una necesidad urgente que la iglesia la debe de atender y debe de prestar oído. Yo sé que en la enseñanza anterior son miles de personas que nos han ayudado a compartir esta enseñanza porque comprenden el espíritu de la enseñanza. Pablo dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Bueno, aquí en Houston causó graves problemas, pero yo también quisiera oír al pastor Eric, que en aquella área, ¿cuántas personas eran pastores? Se volvieron apóstoles y empezó a tener graves divisiones la iglesia. Entonces empezó a venir lo que son divisiones, y yo quisiera escuchar un poco, ya que él se ha desarrollado allá en el área de Maryland, de Washington, de Virginia, New York, toda esa área él la ha recorrido. Entonces quiero saber qué sucedió por esos años, todo lo que se escuchó, todo el daño que causó, el conocimiento que él tiene, porque ya tiene más de 20 años de ser pastor en aquella área. Así que, pastor, yo quisiera escuchar, porque usted también es testigo de esta situación, testigo claro de todo lo que ha pasado. Amén, pastor Gerardo. Efectivamente, nosotros estamos radicados en el estado de Maryland, muy cerca de Washington, y fuimos testigos de este movimiento allá por 2005, 2006, fue lo fuerte 2004 este movimiento, y causó revuelo, causó división. Muchas iglesias adoptaron este sistema, iglesias que no estaban creciendo, iglesias que tenían pocos miembros. Cuando fueron tocados por este movimiento, lastimosamente abrieron sus puertas, porque el gancho con el que llegaba este movimiento es que al aceptarlo iba a haber un crecimiento extraordinario. Y muchos pastores que lastimosamente, como dice la porción, ingenuamente no leyeron, no indagaron, se dejaron llevar por la mentira, aceptaron este movimiento y lastimosamente, hermanos, fracasaron. Nosotros iniciamos el ministerio en el 2003 y en ese entonces corríamos con varios pastores, éramos amigos de sana doctrina, compartíamos la misma fe, la misma enseñanza, la misma postura. Bueno, del 2000 para atrás todas las iglesias eran de sana doctrina. La mayoría de las iglesias eran de sana doctrina, ya sean iglesias grandes o pequeñas. Hace más de 25 años atrás casi todas las iglesias eran de sana doctrina. Pero a partir de ese movimiento hubo un descalabrar, un
quebrantamiento, se quebró, hermanos, la iglesia de Sana Doctrina por esta fuerte corriente. Allá en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, muchos pastores amigos míos que tenían la misma enseñanza, la misma postura de la Sana Doctrina, se dejaron llevar por este movimiento. Cambiaron, entró este movimiento y hoy son apóstoles. Ahora ha entrado el liberalismo tremendo, se dejaron influenciar por este movimiento y lastimosamente fracasaron. Hoy son iglesias que no se han levantado, están con ese espíritu y lastimosamente fracasaron, pastor. Tremendo, tremendo lo que ha sucedido. Nosotros estábamos en una iglesia aquí en Houston y nosotros nos congregábamos y entró el G12. Ok, cuando entra el G12, óigame bien esto que le voy a mencionar. Entra con la intención de supuestamente traer un enorme crecimiento a lo que son las iglesias, y que G12 es gobierno de 12, y que ese gobierno de 12 se iba a implementar, que cada líder iba a tener a 12 personas, y que era mucho más práctico poder liderar a 12 personas, ya que el Señor Jesucristo lo hizo, y estar gobernando, estar liderando a 300, a 500 personas. De esa manera entró aquí y empezó a decir: yo como pastor tengo 12, los 12 principales. Luego los otros 12 tienen otros 12, son 144. Y de ahí viene una multiplicación allá arriba de 500 personas y así. Ok, bueno. La intención o la estrategia supuestamente es muy buena. Muchas personas se enfocaron en eso porque muchas veces podemos recibir nosotros alguna estrategia, pero que no le vaya a causar daño a la iglesia, división a la iglesia. Entonces, cuando dijeron todos: bueno, vamos a evangelizar, al pastor se le va a hacer más fácil y ahora van a haber más líderes y todos nos vamos a ver involucrados, porque los 12 que yo tengo, ellos van a tener 12 cada uno, los otros 12 van a tener, y así se va a hacer una pirámide y eso va a ser mucho más fácil. Esa es supuestamente el gancho que se ha usado, pero verdaderamente no se mencionaba todas las cosas que se iban a hacer dentro del G12. Entonces las iglesias estaban unidas, y aquí en Estados Unidos estaba la misión del Salvador, que se llama Apóstoles y Profetas. Cuando eso sucede, la iglesia de allá rechaza el G12. Empiezan a ver los ancianos y a mirar de qué manera se conducían, porque usted puede oír a alguien que predique, pero no es lo mismo que predique como que usted vaya a la iglesia y en la iglesia vea si en verdad tienen una iglesia, si tienen ovejas o es una manada de cabros ahí. Entonces, cuando ellos empiezan a ver cómo se conducían en Colombia, ellos dicen: no, no lo vamos a recibir, y esperamos que en Estados Unidos también no lo reciban. Sucede que aquí habían unidas, cuando yo recuerdo que mencionaron, eran 85 iglesias fuertes. Entonces unos dijeron: no, espérense, no podemos. Grupos de personas empezaron a indagar y dijeron: no, ese G12 es mundano, ese G12 es liberal, ese G12 es un desorden, es un desastre. Entonces ahora causa división. La misión de aquí de los Estados Unidos siempre estaba en conexión con la del Salvador, y ahora viene y se destruye. Ahora, ¿qué ministro que tenga 5, 10, 20, 30 iglesias va a querer que se le divida? Ninguno. Entonces las personas que opinan a veces en los medios, opinan por ignorancia
o opinan de parte de Satanás. ¿Por qué razón? Porque la división no viene de Dios. El primer divisor es Satanás. Entonces el G2 entraba, tomaba control, manipulaba y empezaba a enseñarle a las personas, a los ministros, a los pastores, y de ahí empezó a surgir los nombramientos, los ungidos, los apóstoles. Este va a ser profeta, este va a ser aquí, va a ser allá. Y la misión del Salvador, que todavía se llama apóstoles y profetas, que es un concilio, no tiene que ver nada con que autonombren a un pastor apóstol. No hay nadie que se llame así. Entonces así pasó aquí, pastor. De esa manera pasó acá, trayendo una enorme división, lo que dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y dice en contra de la doctrina. Es decir, que ellos vinieron a decir que la doctrina que se vivía no era buena, que por eso no había crecimiento, que por eso no había desarrollo, que por eso las iglesias estaban estancadas y no se ganaba nadie. Y todo lo que vino a hacer es destruir. Es como que usted entre a un lugar donde está construido y entre y dice: no, vamos a desarmar, vamos a destruir, vamos a arruinar esto y luego vamos a construir. Cuando quedan los mismos locales, las mismas iglesias, y algunas vinieron a tener menos miembros ahora que lo que tenían antes. Entonces lo que causó es una división, y nadie va a decir que la división es de Dios, nadie. Entonces las personas que defienden el G12 verdaderamente están mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque la división es de Satanás, pastor. Entonces aquí causó división y allá también. Claro, la división es del diablo. Eso lo miramos nosotros en la Escritura. Cómo la Biblia dice que Satanás en el cielo se trajo la tercera parte de los ángeles. Correcto. Produjo una división. Y esto de causar división a la iglesia de Cristo, ha sido desde el principio. Por eso el apóstol Pablo, que fue uno de los grandes defensores de la doctrina, no solamente el hombre que plantó la mayoría de las iglesias en el primer siglo, sino que también fue un hombre acérrimo defensor de la sana doctrina. Correcto. Él escribió y dijo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie puede establecer otra doctrina que la que ya estableció el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, siempre encargaba encarecidamente a las iglesias que no aceptaran a los divisores, porque cuando la iglesia está unida, alcanza el mayor potencial. Una iglesia unida, hermanos, alcanza el mayor potencial en los propósitos del Señor. Y cuando la iglesia en el Pentecostés comenzó unida, 3,000, luego 5,000, después multitudes extraordinarias. La iglesia iba con todo, pero en ese momento de auge, de crecimiento, de avance, de bendición, también el diablo, que el Señor lo reprenda, sigilosamente, astutamente introdujo a los falsos maestros, que en muchas iglesias causaron división. Por ejemplo, en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Éfeso, en muchas iglesias entraban los judaizantes. Por supuesto que en aquel entonces no era con esta visión celular, sino que era otra herejía, eran otras posturas, pero que al final lo que quería era frenar la iglesia, frenar la unidad de la iglesia, porque el mayor potencial de la iglesia se alcanza cuando la iglesia trabaja unida. El mismo Señor lo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 12. Dijo el Señor que un reino dividido no prevalece, cae. Y eso lo ha visto el diablo desde el inicio, como él ha buscado la forma, la manera de introducirse a la iglesia para causar división. Y a lo largo de los 2025 años que van, la iglesia ha pasado distintos periodos donde el diablo ha causado división. Pero uno de los grandes golpes que asestó el diablo en el siglo XXI ha sido esto de la visión celular. Pastor Gerardo, creo que usted, como lo comunicaba, estuvo en una iglesia del G12. Yo no estuve en una iglesia del G12, en la iglesia donde yo me formé como líder. Llegó esa visión, gracias a Dios salí a tiempo, pero pude ver los libros, pude ver cómo era este movimiento.
Y usted que estuvo en una iglesia del G12, usted sabe precisamente dónde se originó este movimiento. ¿Quién fue el gestor, el originador de este movimiento? Yo sé que lo sabe usted, algunos ya lo saben, pero por los que no lo saben, háganoslo saber. Ok. Fíjese de que nosotros conocimos bien todo este sistema del G12 vino de allá de Colombia, ¿verdad? Es un hombre que se llama César Castellano y su esposa Claudia. Ellos fueron los que iniciaron este movimiento. Ahora, ese movimiento cuando entra aquí, en lo que es la ciudad de Houston, por un momento hubo como que una alegría, un regocijo, pero el problema grave fue, pastor, que las iglesias estaban unidas y ya se estaban empezando a hacer eventos grandes en lugares donde se reunían todas las iglesias, y era bien bonito porque ya se estaban hasta rentando estadios, porque estamos hablando de 90 iglesias unidas, es bastante. O sea, aparentemente había unidad. No, cuando llegue el G12 ya después no hubo más esos movimientos. Solo era como para introducir la herejía. Solo para recibir, porque le decían al pastor que él iba a ser padre de multitudes. Entonces eso era lo que más se usaba en el lenguaje de ellos. Usted ve el lenguaje que se usa y hay gente que le gusta eso. Vas a parir multitudes. Ajá, sí, vas a ser padre de multitudes. Estás preñado de bendición. Sí, todo eso venía y entonces cuando eso entra aquí, es decir, a cada persona se le retaba ser un ganador de almas, pero verdaderamente la persona que no quiere evangelizar, algunas veces tú le puedes enseñar, darle enseñanza que querás. Tenemos personas dentro de las congregaciones que oyen, otros llevan amigos, otros llevan familia, él no lleva a nadie, no se interesa por el evangelismo. Entonces, cuando viene eso, lo único que viene es a dividir. Grupos de gente se iban de las iglesias, congregaciones empezaban a mirarse ralas. ¿Y sabe qué decía? Se van a morir en el desierto. El que se va a morir, yo oía eso repetidamente. El que no quiera unirse a la visión se va a morir en el desierto. Y los maldecían. También a muchos de ellos decían iban bajo maldición. Y oíamos nosotros todo eso. Entonces cuando nosotros estábamos jóvenes, siempre en mi corazón, desde que me convertí a Cristo, fue anunciar que Cristo salva, que Cristo te cambia, que Cristo puede ayudarte. Ese fue mi deseo. Entonces yo ya tenía el anhelo de poder llevar a las personas a Cristo, pero otros no. Entonces cuando eso sucede, empiezan a venir mujeres a la congregación, donde por primera vez yo veo a una mujer subir en pantalones arriba del altar. Y usted sabe que cuando el enemigo entra y toma territorio, dice que le gana al que está ahí. Por eso dice que el hombre fuerte, si no atas al hombre fuerte, no puedes hacer nada. Lo que usted estaba leyendo ahí de las divisiones. Entonces, cuando el pastor es débil y permite y dicen, no, pues es que ellos tienen multitudes de gente, lo que queremos son multitudes de gente. Y si esta mujer aquí viene, entonces si una mujer viene en chores y viene semidesnuda, pero vamos a tener multitudes, entonces hay que recibirlo. Ahora, dígame usted qué es eso. Entonces, ¿qué podemos mirar nosotros en eso? Eso es debilidad ministerial y aceptar la mundanalidad dentro de la iglesia, cuando ya después todo se vuelve normal y ahora ya casi no hay que predicar en contra del pecado, porque ya eso que predicábamos antes, eso no es pecado. La mujer hoy puede andar sensual, semidesnuda, no es pecado, hombre, eso no es pecado. Entonces se cambia la doctrina y lo que dice aquí es en los que causan divisiones y tropiezos
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Yo le digo a las personas, pastor, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, el carácter de un pastor es, ¿cómo se miraría usted que usted empezó a predicar que una mujer no debe de subir en pantalones al altar o con lícaras o sensuales al altar, y más adelante usted las tenga? ¿Qué será eso? Es un desorden, hermanos, bíblico, es un desorden que no se debe permitir en las iglesias. Yo conocí pastores que eran amigos míos de sana doctrina. Era bonito escucharlos, verlos predicar la sana doctrina. Eran hombres que se paraban en el púlpito y defendían la sana doctrina. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, pero lastimosamente abrazaron esta visión celular del G12 y fueron contaminados, cambiaron, dijeron, ¿sabe qué? Comenzaron a decir que estaban equivocados. Ajá. Que todo el tiempo que habían predicado estuvieron equivocados. Pero si estuvieron predicando la palabra, ¿por qué estaban equivocados? Lo que pasó es de que esto vino a hacerles el trabajo más fácil, y como eran pastores que no estaban comprometidos con Dios, lastimosamente cambiaron, sacaron la sana doctrina, la modestia, sacaron todos los principios, el modelo de la Biblia, y impusieron este modelo chueco, falso, que violenta las escrituras. Porque para que una iglesia crezca, lo primero que hay que hacer es ver lo que dice la Biblia, el libro de Hechos. Ahí encontramos el modelo, cómo la iglesia creció, que es un modelo sencillo, predicando el mensaje del arrepentimiento, diciéndole a las personas que se arrepientan para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ese modelo no se puede comprometer, no se puede cambiar, y al cambiarlo, al violentarlo, estamos yéndonos mal. También es importante ver que este César Castellano dice que él recibió esta revelación directa del Señor. Cuando alguien asegura que ha recibido una revelación directamente del Señor, pone las escrituras en un plano inferior, y la palabra del Señor no puede estar por debajo de la revelación de un hombre, del pensamiento de un hombre, del criterio de un hombre. La revelación de la palabra del Señor debe estar por encima de todo. Así que qué lamentable cómo este movimiento se introdujo en muchas iglesias. Los desórdenes que ahora vemos en las iglesias es debido a que se permitió este espíritu en las congregaciones, donde los pastores comenzaron a hablar con un nuevo vocabulario, comenzaron a hablar de empoderamiento, de que iban a ser padres de multitudes, que estaban embarazados de una visión, y comenzaron a hablar con un lenguaje meramente extraño. Además, pastor, les comenzó a gustar los títulos que se les daba. Correcto. Ya no querían ser pastor, porque un pastor es un servidor, un pastor es un ministro del Señor, un pastor es un siervo de Dios, pero ellos ya no querían ser servidores, ellos querían ahora que les sirvieran, y comenzaron a ostentar, a recibir títulos como, bueno, apóstoles, profetas, querubines, patriarcas. De hecho, yo conozco iglesias donde los miembros ya no le dicen pastor al siervo de Dios, sino que le dicen papá, padre. Imagínense. Entonces, todo esto es una aberración. Todo esto ha violentado las escrituras. Toda iglesia que violenta las escrituras está mal, está equivocadamente haciendo el trabajo del Señor. Y toda persona que está en una iglesia donde se ha violentado la palabra tiene que salir corriendo de ahí. Bueno, hay muchas cosas que hablar, pastor, porque dentro de lo que nosotros observamos, todo esto está en contra de la escritura. ¿Por qué razón? Una, porque yo nunca vi esos padres de multitudes. Es decir, que todas esas iglesias ahora trabajan individuales, y el deseo que tenían era de decir que iban ahora sí a tener miles en los estadios. Ahora, ¿sabe qué fue lo que sí logró el G12? Y es que esto a veces es como la política, ¿verdad? Como lo que se cuenta ahí
del burro que vendieron, que estaba muerto, y se rifaron, y ya después la gente no sabía que estaba muerto, y el que lo ganó solo a él le regresaron el dinero, y de ahí se quedó con todo. Lo que la gente no observó y no vio es de que lo que ellos venían eran a hacer un negocio, a vender libros. Vendieron libros a cantidades, pero a cantidades. Y usted sabe que cuando algo se vende es sorprendente, porque los libros los compraban a un precio por mayoreo y los vendían a otro precio. Y las personas, líderes y servidores de las iglesias que agarraron esos negocios, ellos mismos empezaron hasta a mejorar económicamente, porque si compraban 5,000 libros, y como habían muchos libros, te vendían todos los libros, es decir, Alcanza tus sueños, la escalera del éxito, la escalera del éxito, el liderazgo de éxito y todo de éxito. Entonces era una barbaridad de libros, es decir, cantidad de libros. Y si tú eras miembro y estabas comprometido con la iglesia, lógico que teníamos que comprarlos. Es decir, por esa razón yo enseño a la iglesia, le predico a usted que está ahí. Yo mismo compré esos libros que no sirven para nada. Es decir, que ahí están, ese dinero se perdió y esos libros se tiraron a la basura. ¿Por qué razón? Porque cuando tú miras, lo que es podrido, y lo que es sano. Entonces el evangelio de la palabra del Señor es limpio, es puro, es sano. Y por eso Pablo dice: ¿quién los embrujó a ustedes, a los de Gálatas? ¿Quién los entontó? Dice otra traducción: ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó a seguir otro evangelio diferente? Esta clase de personas. Ellos son los que vienen y traen con mentiras. Y la otra parte lo dice, pastor, porque dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, usted va a oír que desde ahí yo empecé a oír que la gente tenía que aprender a predicar, que ahora se tenían que llevar a los retiros, a los encuentros, y la gente no sabe que los encuentros es una enorme gastadera de dinero, lo cual para un pastor es bien práctico. Si en verdad quieren meter a un grupo de personas, ¿por qué no lo hacen en una iglesia y que se consagren en ayuno y oración, pastor? Que estar yendo a gastar dinero, que son cientos de personas de estas que han ido a retiros y son impíos, son mundanos, y solo porque alguien diga: yo fui transformado. Mire, yo conozco personas que fueron, óigame bien, a lo que es, ya días me mencionaron de un muchacho que murió en la droga. Y ese muchacho, yo fui testigo que estuvo en la iglesia y dio testimonio que el retiro a él lo transformó, que el retiro a él lo renovó. Mentiras, te hablo con la verdad. No lo transformó ni nada, porque regresó a la droga. Entonces gastan dinero y todo eso es dinero. Entonces cuando vemos nosotros que si alguien quiere consagrarse, yo sí he visto por medio de que alguien tiene una adicción y dice: voy a entrar a 3 días de ayuno, me encierro a clamar. Esa gente hasta el día de hoy vive en una vida transformada. Hemos oído el testimonio del pastor Noé Campos. El pastor Noé Campos consumía droga, nunca fue a un retiro de esos. Y usted mira a un pastor sano, bien formal, entró a 3 días de ayuno, el Señor lo transformó y ahí está, no ha ocupado retiro. Entonces cuando las personas vienen y exponen estas cosas, algunas veces no conocemos la escritura, sino que estamos oyendo que son suaves palabras, y otros pastores, después de que regresaron, como dice usted, después de que predicaron el evangelio. Yo le digo algo, hermano, y eso sí lo digo, lo hablo, porque le pido al Señor mantenerme como siempre he predicado. Yo oí a los pastores predicar una cosa y a los días decir que no. Entonces, ¿qué carácter hay ahí? Dígame usted, ¿qué carácter hay ahí? Vamos a cambiar. Los pastores que antes decían: no, aquí va a haber orden, aquí ninguna mujer va a subir en pantalones, cuando ahora todas suben como les da la gana. Entonces miramos nosotros que esas palabras suaves
lisonjas, que la palabra lisonja es elogiarte. Eso es elogiarte, elogiarte, elogiarte. Y a la gente le gustan los elogios. A mí me preguntan, pastor, ¿cómo te sientes cuando te critican? ¿Cómo te sientes cuando te elogian? Es que ninguna de esas cosas me tienen que hacer moverme a mí, porque yo vivo para Cristo. Yo no vivo por lo que me dicen. Soy un servidor de Cristo. Entonces, aquí dice que estas personas con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de personas ingenuas. Ingenuas. La división es del diablo, la división no es de Dios. Entonces, ¿cómo van a venir a decir que el G12 ha causado tanto daño a la sana doctrina y que ahora los pastores tengan miedo a hablar de eso? Tengan temor de hablar de esas cosas. No, señores, por amor a Cristo. Hoy en día bueno, aquí ya no hay G12 supuestamente en Houston. Ninguna iglesia ya está conectada, pero quedó la cizaña. Y ahora las iglesias han quedado con el formato de G12, han quedado con los retiros de G12, han quedado con los encuentros de G12, porque hasta que vino el G12 yo sabía de esos retiros. Yo no sabía de esos retiros. Yo me daba cuenta que en la iglesia católica hacen esos retiros, ¿verdad? De la sanidad interior, del alma, pero yo no sabía, y hasta que estaba ahí se empezaron a hacer los retiros. Y verdaderamente trajo a la iglesia un liberalismo, que el liberalismo va a ser normal en los tiempos finales. Van a ser pocas las iglesias que van a tener un buen orden, una buena enseñanza, una buena palabra y una buena doctrina. Así que aquí, pastor, hizo también mucho daño, y de ahí para acá se empezó a decirse que habían apóstoles y empezaban a ungir. Y aquella sed, yo veía aquella sed de los pastores queriendo ser apóstoles, una sed tremenda de querer ser apóstoles. Y ellos decían, bueno, es que ahora subo de rango, ahora subo de nivel, ahora me tienen que respetar, ahora me tienen que mirar como el apóstol de la ciudad. Y empezaron, creo que allá en el área de ustedes, usted o yo oí a alguien por allá de un supuestamente que él era el apóstol de la ciudad, y ahora yo me doy cuenta que tiene una iglesia chiquitita. Claro. Una iglesia bien pequeñita, ahí cerca, ahí en esa área. ¿Y dónde quedó ese gran apostolado y todo lo que se hablaba? ¿Dónde quedó eso? Hubo otro apóstol ahí fuerte en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, que hoy anda huyendo de Estados Unidos, porque está en Costa Rica. Costa Rica causó tanto daño, se metió en adulterio con un montón de muchachas, destruyó su matrimonio, hizo pedazos la iglesia, se robó todo el dinero, y hoy pues vive en Costa Rica y sigue engañando a mucha gente en Sudamérica. Lastimosamente hay gente que todavía sigue esas corrientes, pero nuestra intención en este mensaje, en esta transmisión, es para que usted entienda que la iglesia de Sana Doctrina es una iglesia muy distinta a ese movimiento. Si usted está en una iglesia liberal que sufrió quizás esto del G12, porque algunos pastores, Pastor Gerardo, quizás ingenuamente entraron, como dice la palabra, quizás con el deseo de crecer, lo vieron como algo sano, y una vez estuvieron en la trampa, no pudieron salir de ahí. Pero algunas características de este movimiento es que a las personas las llevaron a preencuentro. ¿Cómo era eso? ¿Qué era el preencuentro, el encuentro y el posencuentro? O sea que como que la gente que ya estaba en la iglesia no había tenido todavía un encuentro con el Señor, como que necesitaban ir a esos eventos para realmente estar en el Señor y tener la salvación asegurada. Qué tremendo, ¿verdad? Es que le voy a explicar cómo estaba ese desorden, porque en primer lugar, cuando la gente recibe a Cristo, no sirve de nada entonces predicar el evangelio y que las almas se conviertan, porque dicen que todavía esa persona necesita preencuentro. Eran unas clases que se daban,
preparando a las personas para el encuentro, supuestamente. El encuentro con Dios, el encuentro con el Espíritu Santo, el encuentro con Jesucristo. Ahora, yo le puedo dar testimonio de aquí donde estamos. Pastor, la iglesia, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, ha crecido bastante, la iglesia Camino al Padre. Nunca hemos ocupado de un encuentro, sino que las personas reciban a Cristo por medio de la fe, que confiesen sus pecados y que se aparten de lo malo. Ahora, mire cómo va esto. Te preparan y te dan unas clases que se llaman preencuentro. Vas al encuentro pero tú ya eres cristiano. Entonces vienen ellos y dicen, no, pero es que Jacob tuvo encuentros, que Moisés tuvo encuentros, etcétera, y te explican esto de una manera errada. Ahora, tantas personas que yo he visto cambiadas, que han dejado los vicios, ahora son líderes en la iglesia, nunca han ocupado encuentros. Para que a mí me vengan a decir los del G12, están totalmente errados y equivocados. Y la gente que está siempre insistente en querer llevar a la gente a los retiros, también eso es por demás, porque yo vi desórdenes en los retiros. Por ejemplo, en los retiros, ahorita hay varias denominaciones o iglesias. Una de las iglesias fuertes en El Salvador que trabaja con un sistema celular, y usted va a los retiros de ellos, son torneos de fútbol. Hay muchos torneos de fútbol ahí. Y son desórdenes. Las muchachas hallan chores, a veces hacen juegos, se montan encima de los muchachos. Entonces, a eso se van a veces a los encuentros. Ahora, después del encuentro, usted regresa con una gloria tremenda, pero después viene otro que se llama posencuentro. Y después del posencuentro viene un último que le llaman el reencuentro. Y parece que hay un cuarto que es el encuentro de águilas. Oye bien, en las alturas nada más. Entonces, encuentro de águilas de puros líderes. Ya ahí no se permite a nadie. Ahora, hermanos, se los digo de todo corazón, con toda mi alma se los digo, que los relajos y los desórdenes no van de acuerdo a la palabra. Lo de la carne es de la carne, lo del espíritu es del espíritu. Y cuando uno mira cosas fuera del orden, no es que alguien sea religioso, como le quieren nombrar, o legalista. Si a ti te gustan las cosas de la carne, es decir, vas a andar detrás del deporte, del fútbol, del soccer, vas a andar detrás de un montón de cosas que no aprovechan a lo espiritual. Entonces, cuando las iglesias van a todas esas cosas, lo que hacen es luego tener una comunidad de personas que se ambientan. Los jóvenes se encuentran un montón de situaciones, por ejemplo, que a veces no pueden dejar los pecados. Y por ejemplo, en el encuentro que te hacen llenar la clínica del alma que yo he mencionado, que anotas todos los pecados, tenemos base bíblica. Dice la palabra del Señor, no traigáis a la memoria, ¿cuáles? Los pecados pasados. Los pecados pasados. Es decir, en la Biblia usted vaya, ya quedan borrados, sepultados. Desde que confesaste a Cristo ya están borrados. ¿Cómo que con una clínica? Es decir, pero pastor, lo tremendo es que hay pastores que nos escuchan. Estos pastores a veces están entontados, embrujados, porque ¿qué hace con llenar un papel? Yo digo, por amor a Cristo. ¿Sabes que dentro de esos retiros, yo determiné, yo le dije al pastor, yo no lo voy a hacer? Porque yo tenía mis convicciones que Cristo me había cambiado, que Cristo me había transformado. Entonces, ¿cómo alguien que conoce la Escritura no traigas a la memoria los pecados pasados? ¿Por qué me los van a estar trayendo? Si eso es de la brujería. Eso es el diablo que te quiere sacar tu pasado todo el tiempo, que el caballo de batalla más fuerte de Satanás es el pasado de la gente. ¿A cuántas personas atendemos que no pueden dejar el pasado? En ese encuentro he escuchado por testimonio que se daba una serie de cosas que más que todo tenía tinte diabólico, porque les hacían regresión. Eso es traer a la memoria los pecados pasados, les hacían regresión, les hacían exorcismo, hacían que la gente vomitara, que quemaran los pecados, que los crucificaran en una cruz, y todo eso
tiene tinte diabólico. También después de que venían del encuentro se hacían tremendos shows en las iglesias. De ahí surgió todo eso de la risa santa, que la gente les agarraba de reír a la hora del culto, vomitaban el vómito santo. Todas esas locuras fueron producto de lo que sucedió en el encuentro, y nosotros todo eso lo podemos ver a la luz de la palabra, que no tiene ninguna base. El cambio de las personas viene cuando hay un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Pedro les dijo a las multitudes en el libro de los Hechos, capítulo número 3, versículo 19, todo el capítulo 3: convertíos y arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mensaje es sencillo, que es aceptar a Cristo, arrepentirse, confesar los pecados y vivir una vida santa, consagrada al Señor, perseverar hasta el fin, vivir en una santidad progresiva hasta la venida del Señor. El problema es que como la gente no quiere consagrarse, la gente no quiere vivir en santidad, entonces se les hace más fácil ir a un show de eso, a una práctica de eso, y declararse libre, cuando todo es una farsa, mentira. Cuando vemos la escritura, ustedes pueden observar la escritura y dice el apóstol Pedro: porque ellos contrarrestaron las herejías y la apostasía del tiempo de ellos. Ok, ¿por qué razón a mí me atacan tanto, me critican tanto? Pastores, hasta pastoras me han escrito bastantes personas señalándome y diciéndome un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo les hablo conforme a la escritura. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, van a haber falsos maestros siempre que se van a querer levantar, porque dice que quieren llevar grupos de personas tras ellos, y eso es todo lo que ellos van a desear, que introducirán encubiertamente. Fíjese cómo van a estar llevando. Te van a enseñar algo como que parece que está bueno, pero hay algo encubierto que es dañino, que es pecado, que es malo. Encubiertamente, herejías destructoras. Todo lo que hicieron fue dañar a mucho pueblo, pelearse entre ministros, hasta el grado de decirse enormes groserías. Pastor, fíjese que eso que usted dice de dañar a las personas es un hecho. Nosotros conocimos lindas personas que crecieron en la sana doctrina, hijos de cristianos, que nacieron en una sana doctrina, en una cuna cristiana, pero les metieron ese sistema, le metieron esa herejía y los dañaron. Muchas de esas personas, el daño ha sido irreversible, no volvieron a la sana doctrina. Muchas personas se quedaron en esa posición diciendo que estaban equivocados, que hoy están en la verdad. Ahora viven un evangelio liberal, un evangelio acomodado, como el mundo. No hay ninguna diferencia. Cuando esas personas, nosotros los conocimos, que tuvieron un verdadero encuentro con el Señor, pero por abrazar esa falsa doctrina, esa herejía, se fueron a estas iglesias, y hoy lastimosamente no han regresado a la sana doctrina, y su salvación corre peligro, porque sabemos que si no hay un verdadero convertimiento al Señor, está en peligro la salvación. Claro, Pedro habla tan fuerte que dice que hay personas que han vuelto como el perro vuelve al vómito. ¿Por qué razón? Porque agarrarlo del mundo, cuando ya lo hemos dejado, no se puede. Y eso es lo que hacen muchos ministerios: meter el mundo a la iglesia y decir que no está malo, pero como ellos tienen la iglesia, la congregación, tienen la autoridad, no está malo. Y como la iglesia carece de doctrina, pastor, una de las cosas que usted creo que ha podido observar en estos últimos tiempos es que la iglesia carece de enseñanza bíblica, de doctrina sólida, alimento sólido, como dice el escritor a los Hebreos, y Pedro también dice que se debe de desear la leche no adulterada, para que por ella se crezca fuerte y nutritivamente. Entonces, la herejía destructora dice, óigame bien, por ejemplo, usted es pastor
de 18 congregaciones. Si a usted viene y le dice a alguien, pastor, va a salir alguien de aquí de la iglesia, o entre aquí a ver cómo divide esta iglesia y se saca un grupo para que haya otra iglesia, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Lo harían ustedes? Claro que no, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué vamos a ir a dividir una congregación? No, esa congregación ahí está. Nosotros tenemos que levantar obreros, levantar ministros para que hagan la obra del Señor, pero no estar deseando. Entonces, estas personas, desde el momento que no les importó los concilios y que empezaron a llamar a los ancianos de antes cristianos analfabetos, les decían caitudos, pastor. Bueno, los trataron pero tan mal, porque ellos ahora no van a una universidad bíblica, no estudian, allá andan con la matata todavía, un morral aquí trabado, allá andan la Biblia, no la tienen en el cerebro, y empezaban a tratarlos mal, solamente por aceptar la mundanalidad en la iglesia. Y bueno, creo que nosotros, pastores, estamos en un tiempo donde la mundanalidad está fuerte en tantas iglesias y ya es aceptada. Así es. Se debe hacer frente a todo esto, se debe seguir predicando la sana doctrina, debemos aceptar la palabra tal como es, y se deben levantar defensores. El apóstol dice, creo que el apóstol Pedro dice que estamos y hemos sido levantados para la defensa de la palabra, de la fe. Así que esa es la intención, el ser atalayas, el advertirle a usted que no cualquier iglesia es iglesia del Señor Jesucristo, que debe indagar donde de verdad se predica y se vive la sana doctrina. Porque una de las deficiencias que ha habido y hay, es lo que decía el pastor, que hace falta la doctrina, la enseñanza, el estudio. Toda iglesia debe tener un día donde se enseñe la palabra, se enseñen las doctrinas, se le instruya al pueblo, porque vivimos en un tiempo de carencia. Hoy la cristiandad no quiere estudiar la palabra, la gente vive y se alimenta muchas veces solo de las redes, escucha a cualquier persona, a cualquiera le dice amén. La gente no quiere escuchar la palabra, no quiere más bien leer la palabra. La gente hoy tiene la Biblia pero no la lee, pasan más tiempo en otras cosas que en la escritura. Entonces usted debe ser cauteloso, debe abrir sus oídos, sus ojos, debe estudiar la palabra, tiene que asistir a una iglesia donde se defienda la doctrina, se enseñe la palabra, se enseñen los principios bíblicos para que usted pueda crecer espiritualmente y sobre todo tenga asegurada su salvación. Pedro habla claramente de eso, pastor, en el pasaje que vamos leyendo, y dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Así que no nos sorprende de que muchos van a seguir a estas personas. Que los defiendan. Que los defiendan, que los amen, que los quieran. Muchos seguirán sus disoluciones, su desenfreno, sus locuras que hacen dentro de las congregaciones y en los altares, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El impío blasfema. En mi cara blasfemaron. Hubo uno que me dijo a mí, ¿por qué me traes aquí a la iglesia si esto ya se convirtió en una discoteca? Imagínate que te diga alguien eso cuando yo estaba en la juventud, yo no era pastor, y que yo llevo a alguien y me diga, no hombre, pero todos contentos porque ahora por primera vez hemos arreglado, le hemos metido luces de discoteca a la iglesia, y esto ahora para atraer a la juventud y la juventud que disfrute, y luces por todos lados. Entonces cuando eso entró había un poco de resistencia. Hoy no hay resistencia a eso. Fíjese, pastor, perdón que lo interrumpa, que le mencionaba que hace 25 años atrás, 30 años atrás, hasta los impíos, los incrédulos, los inconversos sabían que la iglesia evangélica era única, especial. Había un respeto, sabían que cuando iban a una iglesia evangélica iban a escuchar palabra, todo era en orden, todo era muy ordenadito. Pero ahora, en los últimos 10 años para acá, un desorden terrible, donde la mayoría de las iglesias, quizás de 10 iglesias, 8 iglesias, hermanos, todo puro libertinaje en los púlpitos, como usted dice, pura discoteca, luces. Bueno, ahora
en los últimos años he visto que el método, la moda es que ya no le ponen luces al santuario, sino que solo luces de color en el púlpito y toda la congregación a oscuras. ¿Se ha fijado? Como que si fueran murciélagos que les gusta la oscuridad. Toda la gente en la oscuridad, y eso pareciera que ya no es iglesia. Eso ya no es absolutamente iglesia. Entonces el impío, el amigo, el incrédulo, al venir a una iglesia se sorprende porque eso solo lo habían visto en el teatro, en el cine, en otro tipo de reuniones, pero menos en una iglesia evangélica. Una iglesia cristiana tiene que marcar la diferencia. Bueno, pastor, es que ese es el problema que les digo a las personas, que cuando tú conoces el mundo y conoces la palabra, ahí tú tienes que tener una diferencia. Hay muchos pastores de estos que se hacen. Otros de ellos los hijos los han mandado, a otros las mujeres los han mandado. Entonces uno mira la enorme deficiencia en los pastores. ¿Por qué razón? Porque cuando esto va entrando, ¿cómo que a mí me va a traer un joven esas luces de discotecas para la iglesia? Óigame, ni valor tienen de traerlo cuando tú tienes un carácter firme, sólido. ¿Por qué? Mire, yo estuve en las discotecas, yo anduve en el mundo, anduve perdido aquí en los Estados Unidos. Anduve en toda clase de vagancia, verdaderamente, en nightclub, en discotecas, en bares, en un montón de lugares sucios. Ahora, cuando por primera vez en la iglesia que yo estoy, que era sana, que era bien ordenado, ponen esas luces, no le miento, pastor, yo me fui al baño un ratito y lloré. Y lo otro fue que me dieron ganas de vomitar. Es decir, cuando prendieron esas luces, para decirle que si yo voy a una iglesia y prenden esas luces de discotecas, yo me salgo para afuera y a la hora de la palabra pueda que entre. Pero no tengo valor de quedarme. Es decir, hermano, tú que me vas a oír, ¿dónde está tu carácter? Es decir, ¿dónde está tu carácter? ¿Van a ser de las iglesias cines? Que en los cines van y tienen relaciones sexuales, van a ser suciedades de esas casi ya. Es decir, porque ahora ya todo se ve. Las muchachitas en los cultos de los jóvenes andan con unos chores tan cortitos, andan unos desórdenes. Hermano, a veces yo hablo tan fuerte y todo eso se ha venido dando. Cuando yo hablé en contra, que eso no estaba bien, que las hermanas con pantalones bien socados bailando reggaetón en la iglesia, y yo les dije, no hombre, esto no es así. Óigame, eso continuó. La juventud se habituó. Yo te digo algo, yo para vivir un evangelio de eso, yo me voy al mundo, ando en el pecado, disfruto del pecado, aunque sé que me voy a condenar, pero es peor estar en una congregación que tú digas que vas a ir al cielo pisoteando el altar de Dios. Esas mujeres en licra, en pantalones en los altares, hermanos, pueden decir que tienen el amor, la gracia, pueden decir lo que sea. Por eso es que ahora usted mira una gran barbaridad de hombres que han dejado a sus esposas voluntariamente y han tomado una joven, y ellos te hablan del amor de Dios, que van para el cielo. Lo que está hablando él de este apóstol, que en aquella área yo escuché de eso, porque yo también en el 2002, 2003 yo fui a Maryland a los eventos grandes, y este hombre salió huyendo porque lo encontraron con menores de edad y no puede entrar a los Estados Unidos porque cae preso, porque hay evidencia. Las mismas muchachas confesaron que tuvieron relaciones con él. Entonces, ¿cómo que va a seguir ministrando y la gente va a decir es un gran siervo de Dios, cuando verdaderamente ha tomado la iglesia para seguir pecando? No. Si alguien peca, que se restaure, que lo ayuden a restaurarlo, que dé frutos dignos de arrepentimiento y que tome verdaderamente la disciplina para que pueda seguir ministrando. Pero de esa manera no, porque ha seguido haciendo lo mismo. Entonces las iglesias, óigame hermano, no son discotecas. Las iglesias no son nightclub, no son cine que van a estar apagando las luces. ¿Cuál? No, el hombre de Dios dice no, tenemos que tener todo claridad. Son inventos que vienen del mundo. Entonces esas cosas, cuando a veces me escuchan a mí, pastor, o lo oyen a usted, dice,
Son religiosos, hombre, que no les hagan caso a eso. Los que estamos hablando de santidad, lo santo es limpio, lo santo es puro, es claro. Lo sucio, lo oscuro, lo enlodado es tiniebla. Entonces ahora te van a poner las tinieblas, como dijo Isaías, como que son luz, y de la luz van a ser tinieblas. No, no es así, pastor. Son los días finales y aquí dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y lo otro, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si estuviera el apóstol Pedro, hoy al apóstol Pedro lo agarrarán a pedradas porque Pedro les dijera: ustedes están condenados, porque aquí quedó en la palabra. ¿Cómo tratarían a Pedro? ¿Cómo tratarían a Pablo? Así que usted que está ahí me oye. Yo le hablo con evidencia, con propiedad, porque yo he estado tanto allá en el mundo, yo he estado en iglesias así, y verdaderamente el Espíritu Santo se va, y de ahí nunca más usted va a andar viendo personas que reciben dones o que son bautizados en el Espíritu Santo. Todo eso se va de las congregaciones, porque todo es alegría, todo es carne, todo es carne, todo es carne, y a la carne le das y está contenta. Pero cuando tú te humillas a buscar del Espíritu, entras en otra dimensión que es espiritual. Amén. Muy interesante lo que usted decía, que el Espíritu Santo se va. Realmente en esos desórdenes no hay nada de Espíritu Santo, no hay nada de santidad, solamente lo que hay es puro emocionalismo. Lo que se toca son las emociones de la carne. La gente salta, grita, un grito de júbilo, y cuántas cosas que un silbido y cuántas cosas se dan, pero todo eso es puro emocionalismo. La gente al salir siguen siendo los mismos, sin la gracia del Señor, siguen siendo los mismos pecadores. Al salir de ahí van a fornicar, se van a las canchas. Hay gente que, bueno, se va a las discotecas, se va a los billares, se van a lo que practica el mundo, porque simplemente van a esas iglesias a callar la conciencia. Solamente han cambiado de nombre. Antes iban a la iglesia católica a confesarse con el cura y seguir siendo lo mismo. Ahora solo ha cambiado de nombre a donde asisten, pero siguen siendo los mismos perversos, los mismos pecadores, los mismos sinvergüenzas. En esas iglesias no hay orden, no hay disciplina. La gente se casa, se vuelve a recasar. Los mismos pastores dejan la esposa, toman otra. Es un desorden total. A eso no se le puede llamar iglesia, a eso no se le puede llamar pueblo del Señor. Así que si usted está escuchando, está en una iglesia que ha caído en esa corriente, le hacemos un llamado a que vuelva a la senda antigua, hoy que está a tiempo. Y si usted está siendo influenciado por esta corriente, tenga cuidado y abra bien sus ojos. Una de las cosas, pastor, que usted menciona es, y esto que voy a tocar ahorita, sí, yo sé que les va a llegar a muchos. ¿Por qué razón hoy en día muchos pastores se van para los estadios a ver los partidos de fútbol con las congregaciones? ¿Por qué visten y agarran a andar a sus hijos en los deportes y no hay ningún interés de ganar las almas para Cristo, sino solamente ir y andar juntamente con el mundo, andar en el pecado? Cristo era alguien que siempre marcaba la diferencia. La gente lo seguía, él marcaba la diferencia. Ahora no, ahora los cristianos van siguiendo al mundo. Los cristianos van siguiendo al mundo. Los cristianos en los estadios, hermano, hoy ahí aparece el pastor vestido del equipo preferido en el estadio con todos los hermanos haciendo porra, viendo a su equipo preferido. Imagínense. Ok, nos van a decir a nosotros que eso es iglesia. Es decir, nos van a decir a nosotros que ese es un pastor que quiere que las almas vayan al cielo. No, hombre, quieren que se vayan para el infierno con ellos, porque ahí en ese estadio, ¿a qué es lo que van a ir? A oír groserías, malas palabras, pleitos, enojos. A veces hasta ellos mismos vienen insultando al árbitro. Entonces cuando
Aquí yo me recuerdo que estaban los astros, los pastores, las iglesias vacías y los hermanos viendo allá. Qué amor por las almas perdidas, qué pasión por conservar las bases del evangelio. ¿Dónde estaba esa pasión? Y esa pasión ahora se ha ido perdiendo, y es donde las congregaciones no tienen crecimiento, porque ya los pastores no les importa las almas. Y yo lo digo, muchos ministros tienen pagados sus templos, ahora tienen los sueldos ellos y sus hijos, y las almas que se las lleve el diablo, señores. Ellos tienen un reinito en esta tierra y se acabó. Pero el verdadero hombre de Dios va a trabajar con la congregación para que las almas vengan. Por eso nosotros tenemos 3 días de campaña, pastor, desde hoy este día, y con la ayuda del Señor, hoy van a haber almas, mañana van a haber almas, el fin de semana, el domingo hay almas. Así que estamos nosotros en la visión de ganar las almas. Estamos en la gran encomienda que nuestro Señor Jesucristo dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pastor. Así es, así que si usted vive en el área de Houston, aquí está la iglesia Camino al Padre para que usted pueda visitarnos hoy a las 7:30, mañana a las 7:30 y el domingo a las 4 de la tarde. Venga, reciba el verdadero mensaje de arrepentimiento, el verdadero mensaje de salvación. Venga, visítenos, congréguese aquí en esta iglesia preciosa. Si usted vive en el área de Washington, Maryland y Virginia, allá le esperamos. Está Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración en el área de Maryland. Tenemos 22 años de estar trabajando ahí con la iglesia de sana doctrina. Así que, pastor, muchas gracias por este tiempo. No sé si vamos a continuar o... No, creo que nosotros dejamos por aquí esto hoy, este día, y queremos decirles, hermanos, donde quiera que nos escuchen, busque lo sano, busque la sana doctrina, busque el orden, que ahí siempre el Señor se va a mover. Así que a todos los que han estado ahí con cada uno de nosotros, queremos decirles hoy, este día, que todavía hay iglesias de sana doctrina, todavía hay congregaciones que le estamos haciendo la guerra al diablo, a la apostasía, a las herejías. Así que con todo nuestro corazón le decimos a ustedes: siga adelante buscando, aunque ya muy pocos se encuentran iglesias de sana doctrina, siga buscando. Y a todas aquellas personas que han estado conectados o que están conectados, ¿verdad? Creo que la mayoría, creo que son de sana doctrina. Déjenos un comentario después de que se termine esta enseñanza. Usted puede darle like a la transmisión y así nosotros vamos a llegar a más personas. Amén. Que el Señor me le bendiga, pastor. ¿Algunas palabras? Muchas gracias. Esperamos que siga compartiendo esta transmisión. Y como les decía, si vive en el área de Washington, allá estamos para atenderles. Muchas gracias, pastor Gerardo, por esta oportunidad de estar en su iglesia.